continuando con nuestras jornadas, no podría estar ausente la magia. Entonces, la magia de los árboles nos la va a presentar don Óscar Martínez, de la Universidad de Jaén, del programa Gestión del Arbolado Urbano. Él se define como horticultor, como jardinero, fomenta harto lo que es la gestión sobre los árboles, que no van a hablar, pero también la importancia de los árboles, está muy entusiasta. Así que de las tierras de Andalucía, dejo con ustedes a don Óscar Martínez Gaitán, de la magia de los árboles. Adelante, Óscar. El micrófono, Óscar. Ahora, tienes que encender el micrófono. Ahí sí. Perfecto, muchas gracias, Gustavo. Buenas tardes desde España, buenos días a todos por allí. Pues efectivamente, yo me defino como jardinero y hortelano, porque entiendo que la más noble de las profesiones que puede tener alguien es el jardinero y hortelano. Aunque seamos muchos de los presentes, incluido yo, seamos ingenieros o algo parecido, ¿no? Pero así es como yo me defino. Bueno, mira, voy a ser muy breve porque tenemos poco tiempo. Yo tengo bastantes cosas que contar. He estado observando algunas de las presentaciones anteriores, súper interesantes todas. Quizás yo sea un poco más anecdotario que tan técnico como algunos de ellos, porque voy a hablar de cosas tanto personales, de proyectos que vamos desarrollando a nivel personal, como, bueno, vamos a hacer un poquito de historia, ¿no? Pero sin más, voy a iniciar con la presentación mía, que no sé si se ve bien, supongo que sí. Voy a darle a presentar la pantalla. Vale. ¿Alguien me puede decir si se ve bien? Se ve ok. Vale, genial. Bueno, pues bueno, yo voy a hablar un poco de la gestión de infraestructura verde y vamos a llevar el guión un poco de mi presentación va de arriba abajo. Me explico. Desde los niveles internacionales, supranacionales, hasta el detalle ya de una gestión de infraestructura verde muy concreta y muy delimitada en el espacio-tiempo, ¿vale? Lo primero que sí quiero decir, bueno, todo el mundo lo sabe esto, ¿no? El concepto de infraestructura verde ha cambiado mucho en los últimos años. Por fin tenemos una definición clara de lo que es la infraestructura verde, en contraposición o en complementación de lo que siempre se ha llamado la infraestructura gris. Infraestructura gris, hablamos de energía, hablamos de conducciones de agua, conducciones de gas, en fin. Y la infraestructura verde, bueno, pues siempre hemos hablado de arbolado urbano como si eso fuera un ornato, simplemente un ornamento. Y ahora ya no. Ahora ya la infraestructura verde se ve como un todo, como parte del ecosistema en el que vivimos y nos movemos, nos guste o no, vivimos, nos movemos en él, en nuestro ecosistema, y ya se vea como algo más que la simple plantación de arbolitos en una calle o algo así, ¿no? Pues ya hablamos de capital natural, de los servicios que los ecosistemas nos ofrecen a las personas, de las soluciones basadas en la naturaleza, de lo cual ahora haré una pequeña reflexión un poco personal de las soluciones basadas en la naturaleza, de la conectividad ecológica. O sea, no podemos hablar de infraestructura verde como islas aisladas del resto del ecosistema, sino que deben de estar conectados, debemos pretender reconectarlas entre sí. La restauración ecológica es fundamental, lo hemos cargado mucho el ecosistema y tenemos que vivir en él y tenemos que recuperarlo. Por supuesto, el cambio climático. A nadie se le escapa los riesgos que corremos con el cambio climático, que ya no es un futurible, ya no es una cosa a evitar, ya no se podrá evitar, ya lo que vamos es a paliar en lo posible o a adaptarnos conforme podamos a un cambio climático inevitable. La salud de las personas, evidentemente, la salud de las personas depende del ecosistema en el que vivimos, y la ordenación del territorio, pues la que nos ayuda o nos hace precisamente vivir en este ecosistema. Entonces, bueno, a nivel europeo, evidentemente, he hecho alguna extrapolación a aquella zona, pero yo me muevo a nivel europeo, y a nivel europeo, bueno, hay bastante avance, gracias a Dios, por suerte tenemos bastante avance en temas de infraestructura verde. Bueno, pues se habla de sistemas de infraestructura verde, de diversidad, hablamos de diversidad de ecosistemas, de diversidad ecológica, de multifuncionalidad, los beneficios ecosistémicos, bueno, por tanto la parte social como económica como ecológica,
de los beneficios ecosistémicos, y la conectividad, pues como decía hace un momentito, pues que hablamos de la conexión, inevitable conexión entre ecosistemas, porque es lo que hace que todo sea un todo. Todos los que vivimos en esta bola azul sabemos que todo es un todo. No podemos andar diciendo, no, es que mi ecosistema es mi ciudad y la de al lado no. Ni siquiera podemos decir mi ecosistema es mi región a nivel mundial y la de al lado no. Todos estamos un poco en ello, ¿no? Dentro del ecosistema podemos hablar de el terrestre y marino, ¿no? La interfaz tierra-mar, en la que gran parte de su región está inmersa, la mía también, la rural y urbana, con su interacción también, y el natural o antropizado. En Europa tenemos ya una serie de normativas a nivel de Unión Europea. Se hizo una comunicación de lo que es la Comisión Europea a los países miembros en 2013, en el cual se invitaba, entre comillas, se exigía a los gobiernos de los países miembros a desarrollar una estrategia nacional de infraestructura verde y conectividad y restauración ecológica. Bueno, esta estrategia, en caso de España, llegó con un poco de retraso, daban 3 años en el 2013, hablábamos de 2016 y ha llegado en octubre del 2020, pero por fin la tenemos, está aprobada, y ahora esta estrategia nacional ya aprobada, bastante completa, pues lo que hace es volver a llevar a un escalón inferior, en este caso a las regiones, a las comunidades autónomas, hablo de España, bueno, pues la puesta en práctica de esta infraestructura verde, de esta estrategia, para que ya las administraciones locales, que al fin y al cabo son los últimos, somos todos los últimos usuarios de esto, pues sean los que lo pongan en práctica, ¿no? Hay una serie de leyes que se han aprobado en estos años, aquí las tengo un poco aquí en la derecha de la exposición: la ley de monte, ley de agua, ley de costa, vías pecuarias, suelo, en fin. Esto, evidentemente, cada país es un mundo, pero el caso es que vamos, y creo que a nivel mundial vamos bastante avanzados en este sentido. Y si hacemos un planteamiento de qué queremos cuando hablamos de estrategia y cuando hablamos de infraestructura verde. Bueno, tenemos unos antecedentes, el marco legislativo nos lo tienen que dar, de hecho es el que acabo de exponer. Tenemos un punto de partida, que se trata de hablar de diagnosis, en qué punto estamos. Si no sabemos en qué punto estamos, no podremos saber nunca a dónde queremos llegar y cómo. Entonces tenemos que saber en qué punto estamos a nivel de arbolado urbano, a nivel de infraestructuras verdes, de humedales, de sistemas marinos. Son estudios que se vienen haciendo, nosotros los estamos desarrollando desde la Universidad de Jaén con bastante buen éxito, bastante buena acogida en principio, y en ello estamos. Claro, llevamos unos objetivos generales en los cuales tenemos el diagnóstico, tenemos un objetivo, miramos al futuro y tenemos que buscar unas metas que que pretendemos conseguir, ¿no? Para esto se manejan una línea de actuación y unas acciones para llegar en el caso de la estrategia estatal española, pues a 8 metas, que son 50 líneas de actuación en cuanto a agua, a restauración de ecosistemas, a sostenibilidad, ¿vale? El caso es que ustedes y nosotros tenemos un factor limitante a la hora de plantear la restauración ecológica y la restauración de la infraestructura verde o la implantación de la infraestructura verde, y el principal factor limitante es el agua. Y ahora voy a poner unos ejemplos, porque los ingenieros somos muy listos y inventamos muchas cosas, pero estamos bastante alejados algunas veces de la realidad. Entonces, voy a poner unos ejemplos, ¿no? Bueno, por lo pronto aquí tenemos esto es un mapa de España. Vemos perfectamente donde el índice de aridez es alto, lo que está marcado en rojo. Bueno, son zonas desérticas o semidesérticas. Evidentemente, la zona atlántica del norte y el noroeste de la península, pues son zonas bastante húmedas. Y luego estas zonas verdes que se ven en medio de la península, pues son zonas alpinas de alta montaña, húmedas de alta montaña, suelen ser nevadas, con lo cual también es muy extrapolable a su zona. Su zona tiene una parte muy seca, pegando al mar, pero luego al mismo tiempo tienen una montaña que es una de las... De hecho, es fuente hacia hacia la otra vertiente, fuente del río más caudaloso del mundo. Entonces, bueno, pues dentro de las diferencias, yo creo que tenemos muchos parecidos, ¿no? Aquí tenemos los climas, el clima subtropical que tenemos en Islas Canarias, lógicamente, y bueno, el clima mediterráneo semiárido o incluso árido que tenemos en todo el sudeste peninsular, que vemos aquí, ¿vale? Por eso me voy a centrar un poco en esta zona.
Aquí volvemos a ver lo mismo, esto ya voy reduciendo, ya se iba de arriba abajo, voy reduciendo, me meto un poco en mi tierra, Andalucía, esta es mi provincia, nacimiento de Guadalquivir, y aquí tenemos, bueno, pues las diferencias entre las zonas. Tenemos la zona de montaña, que es toda esta parte verde que se ve, las depresiones subbéticas, intrabéticas, Sierra Nevada. Aquí hablamos de Sierra Morena, son serranías. Este centro de aquí es el Valle del Guadalquivir, y esta parte amarilla y gris es la zona árida del sudeste español, la zona desértica o semidesértica. Ustedes lo saben también como yo, pero me gusta recordarlo, que una zona sea desértica o semidesértica no quiere decir que esté muerta. El ecosistema desértico o semidesértico tiene tanta importancia o más de lo que puede tener un bosque. Pues, partimos de esa base. Bueno, esto es Almería. He puesto esta fotografía de Almería precisamente quizás por similitud a su zona. Es lo más parecido que tenemos de la península ibérica. Yo estudié en la Universidad de Almería y bueno, realmente pues esto es lo que hay en Almería. Almería es una zona de poca lluvia. Sin embargo, esto también es Almería. ¿Vale? O sea, ambas cosas son Almería. ¿Por qué? Bueno, esto es Israel. Hablamos de desierto mediterráneo. Esto también es Israel. Y esto también es Israel. De hecho, esto es la ciudad de Haifa, donde decidieron que, bueno, allí no hay agua, allí no llueve, allí pasan años sin llover, como ocurre en algunas zonas de su región. Pasan años sin llover, pero ellos dijeron, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos el mar Mediterráneo, este que tenemos aquí enfrente, el mar Mediterráneo, agua, mucha, salinas, sí, pero agua mucha. ¿Qué necesitamos? Plantas desalinizadoras. Esta es la planta desalinizadora más grande del mundo. Está en Haifa, Israel. ¿Qué necesita esto? Energía. ¿Qué tienen de sobra en Israel? ¿Qué tenemos de sobra en España? ¿Qué tenemos de sobra en el norte de Chile? Sol. Tenemos la energía, tenemos la capacidad técnica. O sea, el agua deja de ser un problema. Pero voy más lejos aún. El agua nunca fue un problema. Esto es Argelia, esto también es Argelia. Argelia no tiene la capacidad tecnológica que puede tener España o Israel o Chile. Argelia, bueno, sin embargo, aquí está. Esto también es Argelia. Y esto, en concreto, es la provincia de Granada, aquí en Andalucía. Esto se llama el aljibe de la lluvia. El aljibe de la lluvia fue en su día un impluvium romano. O sea, este aljibe tiene 2000 años. Los árabes, en su alto concepto de los sistemas de riego, purificación de agua y demás, lo adaptaron un poco mejor, pero este aljibe tiene 2000 años. Y este aljibe da agua al famoso complejo de la Alhambra y el Generalife. Da agua a esto. Estamos hablando de una zona semidesértica con algo de alta montaña al lado, y la alta montaña con su nieve y demás, y desde hace más de 2000 años ya se sabía que había que canalizar este tipo de recursos porque era un recurso importante. No hacía falta la desaladora importantísima de Haifa. Esto es la mezquita de Córdoba. Estos son gárgolas. La mezquita de Córdoba tiene todo el tejado de la mezquita de Córdoba, está interconectado y todo va a parar a unas gárgolas que suministran el agua a los patios, el patio de los Naranjos, famoso patio de los Naranjos de la mezquita de Córdoba, con el famoso sistema de riego árabe por acequia. Y esto que vemos aquí es un aljibe, este aljibe. Bueno, con este aljibe y con la poca lluvia que hay en Córdoba, perdón, con esto se abastecía toda una ciudad de casi 1 millón de habitantes que había en la época musulmana de Córdoba. Pero vamos más lejos. Esto es Jadiba. Jadiba es una ciudad marroquí a 170 kilómetros aproximadamente al sur de Marrakech, prácticamente inmersa en el desierto del Sáhara. Esto es un aljibe. Esto también es Jadiba, es un hotel, un resort en la playa, a base de recuperar agua. Evidentemente no ya solamente con ese aljibe, se han hecho aljibes nuevos, pero aquí vemos donde está Yadida, que es donde está el sitio, y bueno, está en una zona absolutamente desértica, al sur de Rabat, ¿vale? Al sur de Marrakech. Esto, pues también es un aljibe, y si vemos el parecido es absolutamente igual que lo que acabamos de ver. Bueno, esto es un invento
que ahora muy tecnológicamente los ingenieros llamamos soluciones basadas en la naturaleza. Es el pozo de tormentas más grande del mundo, se encuentra en Madrid y es un pozo de tormenta en el cual se recogen las aguas pluviales de la época de mayores correntías, cuando las estaciones depuradoras de agua o el propio sistema de alcantarillado no tiene capacidad para evacuar el agua de una lluvia. Esto se llama sistema basado en la naturaleza y resulta que hace 2000 y pico años los romanos ya nos enseñaron cómo hacerlo. Esta es la forma de recoger el agua que va para estos sitios. Entonces, bueno, esto simplemente lo quería yo comentar un poco como introducción a decir que de lo que hablamos cuando hablamos de infraestructura verde, lo que hablamos cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, no es un invento del siglo XXI. Lo único que estamos haciendo es recuperar técnicas que, por desgracia, habíamos olvidado, pero que han existido desde siempre. Ahora tenemos la capacidad tecnológica de mejorarlas, pero realmente las técnicas como tales han existido desde siempre. Entonces, dentro de la gestión de la infraestructura verde y dentro de lo que me ocupa, que es la zona de España, bueno, pues gracias, insisto, gracias a Dios se hizo la estrategia estatal de infraestructura verde y restauración y conectividad ecológica, en la cual, bueno, pues se pretenden directamente, indirectamente, se vinculan los 17 ODS de la Agenda 2030 a nivel mundial, pero directamente, pues se refiere a estos tres, el 11, el 13 y el 15, que son los que aparecen aquí: acción por el clima, comunidades sostenibles y ciudades sostenibles y la vida de los ecosistemas terrestres. Entonces, con esto, bueno, pues lo que tenemos es, primero, nuestro diagnóstico. El diagnóstico es las zonas que se han antropizado, son zonas naturales degradadas, o bien por urbanización desde cultivo o urbanización de zonas estrictamente naturales, la creación de zonas agrícolas donde antes había zonas naturales, la creación de zonas agrícolas homogéneas. Esto es la conversión de los minifundios en latifundios, es decir, donde antes había un montón de fincas con un montón de cultivos diferentes y mucha biodiversidad, ahora hay macrofincas de monocultivo de olivar o de cereal, con lo cual también se ha perdido gran parte de la biodiversidad. Pero esto nos lleva hacia el proceso contrario, que son los procesos de mayor naturalización. Eso es lo que buscamos ahora con, con la restauración ecológica y la infraestructura verde. Vamos a una mayor naturalización. ¿Cómo? Pues vamos a intentar convertir desde zonas artificiales, volver a ir a zonas naturales o seminaturales. Esto entra dentro de la infraestructura verde. ¿Por qué? Porque, bueno, es nuestra intención, cuando hablamos de bosque urbano, por ejemplo, pues querer llegar a esto, querer volver a traer la naturaleza a la ciudad. La solución planteada durante las últimas décadas de llevar la ciudad al campo no es una solución viable. Primero, porque no se va a ir la ciudad al campo, porque cada vez hay más población urbana en el mundo. Y lo segundo, porque no se trata de saturar el campo, casi que sería un efecto contrario, sino se trata de traer la naturaleza a la ciudad. Por eso la naturalización de las ciudades es tan importante y por eso la infraestructura verde, hablando ahora de zona urbana, por eso decía que iba de mayor a menor, a encorsetar un poco más el tema, pues es tan importante y en eso es lo que se está trabajando. Entonces, para esto pues se hace un plan de gestión. El plan de gestión es algo multisectorial, algo en el que se trabaja no solamente desde un punto de vista verde, sino desde muchos más sectores. Tenemos que ver la infraestructura verde como un complemento, no, pues, quizás no tanto como un complemento a la gris, sino algo que está al mismo nivel o incluso por encima de la infraestructura gris. Siempre hemos pensado la infraestructura gris como algo prioritario, es decir, nosotros tenemos una línea de eléctrica encima de una red de arbolado y cuando las ramas de los árboles tocan los cables o se acercan demasiado peligrosamente a los cables, lo que se suele hacer, imagino que los que lo hemos visto todos, es decir, bueno, pues cortamos los árboles. Bueno, pues no, de lo que se trata es que nuestros planes de gestión no lleven al punto de que la infraestructura verde sea tan importante como la gris y en lugar de cortar los árboles, por ejemplo, soterremos la instalación eléctrica. Entonces, para eso pues hay que planificar. No se trata ahora de ir a lo loco, sino tenemos que hacer un plan, veíamos antes, tenemos que buscar unos objetivos, tenemos que buscar un plan de consecución de esos objetivos, unas metas y ser muy inamovibles. Un plan de gestión tiene que ser lo suficientemente
dúctil o flexible como para poder adaptarse a los cambios. Estamos hablando de 20, 30, 50 años de vista. Tenemos que adaptarnos a los cambios, evidentemente, pero al mismo tiempo tiene que ser lo suficientemente firme como para que no haya altibajos en la consecución del objetivo, la consecución del plan. Con esto quiero decir que no cambien el tipo de políticas, que no cambien, y esto pueda llevarnos a trastocar el trabajo de décadas, ¿no? Sigo encorsetando un poquito más, me voy a centrar un poquito ahora en la Universidad de Jaén, y aquí es donde, por ejemplo, pues vemos un poco lo que él ve el plan de gestión desde un punto de vista global. Vemos el plan de gestión desde un punto de vista del ciclo del agua, de la energía, de la disipación energética de los edificios, edificios digamos, biointeligentes. Vamos a ver ahora un poquito más en detalle algunos de estos conceptos. Por ejemplo, el plan de gestión del arbolado urbano, pues es un plan que hicimos y desarrollamos eh, precisamente pensando en qué objetivos queríamos estamos hablando de cara a 2050. Entonces, ahora vamos a ver el por qué cara a 2050, pero hablamos, los árboles no llevan nuestro ritmo de vida, los árboles van a su ritmo. Entonces, no es tan descabellado pensar en 30 años. Dentro de 30 años, pues, esperamos haber conseguido algunos de los objetivos humildemente, o que por lo menos quien esté vea que se han conseguido algunos de los objetivos. Por ejemplo, otra de las cosas que se hace dentro de un plan de gestión, este no es mi parte es más de literalmente verde, pero otra cosa que se viene haciendo en el mismo sentido, por eso el plan tiene que ir de una forma muy global, es, por ejemplo, pues, el horario de climatización de edificios. Los edificios no se climatizan. Esto es la residencia de estudiantes del campus de Las Lagunillas en Jaén Capital, y hay un horario de climatización de edificios. De manera que se sabe que a esa hora funciona la calefacción, funciona el aire acondicionado, en fin, apertura y cierre de ventanas, apertura y cierre de paredes inteligentes, aprovechando. Y luego, finalmente, con esto que es lo que llegamos, cuando estamos mezclando la infraestructura verde con la gris, estamos mezclando la energía, la gestión del agua, la gestión de los residuos, lo estamos mezclando con la infraestructura verde, llegamos a un compendio global, que este es el objetivo real de llegar a una universidad ecosostenible. La intención de este proyecto es traspasar el ámbito universitario, evidentemente. De hecho, ya lo estamos haciendo, ya andamos trabajando con algunos municipios y con algunas entidades, incluso privadas, para llevar esto a la sociedad civil y que se pueda hacer. Ahora también hablaré un poquito al respecto. El proyecto de mejora en gestión, bueno, pues una fotografía muy bonita de mi universidad, pero vamos, que tampoco nos iba a decir mucho. Esto se inició con el estudio de ecosistemas. Teníamos que ver el punto de partida. ¿Qué tenemos? ¿De dónde partimos y a dónde queremos llegar? Entonces, en este estudio de ecosistemas utilizamos la herramienta iTree, algunos de ustedes la conocerán. Es una herramienta de uso libre, está patrocinada por la Sociedad Estadounidense de Arboricultura y por la Sociedad Forestal, la Agencia Forestal de los Estados Unidos, es de uso libre y está adaptada a casi todos los países del mundo hoy por hoy. Entonces, con esto, bueno, pues podíamos cuantificar los servicios ecosistémicos, podíamos articular la importancia de los árboles en varios términos, en reducción de escorrentía, en mitigación de contaminación y en secuestro y almacenamiento de carbono. Ahora también diré un poco por qué la importancia de esto. Buscamos la cobertura arbórea. Esta es una vista de satélite de la universidad. La Universidad de Jaén tenía un 6,8% de cobertura arbórea, es decir, muy pobre en cobertura, cuando las ciudades más arboladas del mundo, estamos hablando de Singapur el 29% o a Ámsterdam el 20%. Es decir, estábamos muy lejos de los objetivos. ¿Qué ocurre? Que teníamos una ventaja. Bueno, aquí hay un porcentaje del arbolado, el tipo de arbolado que hay en la universidad. Tenemos un porcentaje de árboles menores de 15 centímetros de diámetro muy importante. ¿La importancia de esto cuál es? Tenemos gran potencial de crecimiento en ese arbolado. Una universidad joven, tiene 25 años, el campo de las Lagunillas tiene 25 años, el científico tecnológico de Linares tiene 7, va a cumplir ahora, son árboles muy jóvenes, con lo cual tenemos un potencial de crecimiento muy importante. El 50,6% de los árboles tienen menos de 15 centímetros de diámetro, con lo cual nuestro potencial de crecimiento, andamos de las 100 toneladas de almacenamiento de carbono del año 0, estamos hablando del año 2020, a
1.800 toneladas de almacenamiento de carbono en el año 2040 y en el 2050, vamos, 2049-2050, sin hacer nada. Solamente hay dos tipos de infraestructura que se revalorizan con el tiempo. Uno es el arte y otro la infraestructura verde. Todas las infraestructuras se deprecian, todas. Un edificio se deprecia, un vehículo se deprecia, una carretera se deprecia, pero los árboles y las obras de arte o los edificios históricos se aprecian con los años. Es decir, de esta manera le damos a los gestores el argumento que muchas veces necesitan ellos de poder decir, oye, es que su inversión se está enarbolado, se está revalorizando, no se está amortizando como ocurre con su inversión en infraestructura gris, que se amortiza y se deprecia, sino que esta se revaloriza. Si además de eso empezamos a hablarle de eliminaciones de contaminación, 27.000 euros al año en contaminación genérica, hablo de metales pesados y demás. Si hablamos, cuando uno empieza a dar números a los gestores, a los políticos sobre todo, esto a ellos les importa mucho. 96 toneladas métricas de almacenamiento de carbono que hay hoy, pues, con un precio, realmente este precio no es el que tienen ahora, porque esto está calculado con precios de antes de que Biden firmara el Acuerdo de París, que el precio libre del mercado de carbono estaba en 24, 25 dólares tonelada y ahora se ha puesto en 51. O sea, estos precios realmente ahora, si habláramos de vender el carbono, serían mucho más elevados. Producción de oxígeno, hablo siempre de lo que genera en beneficio ecosistémico los árboles del campus, de los ambos campus de la Universidad de Jaén. Simplemente, o sea, estamos hablando de un espacio muy pequeñito. Cuando hablamos de regiones, hablamos de, pues evidentemente, mucho más grande. El ahorro de energía por edificios que se encuentran rodeados o cerca de zonas arboladas, tanto en aire acondicionado como en calefacción, pues hablamos de 1.500 euros por edificio y año. O sea, cuando empezamos a hablar de estas cosas, la gente empieza a pensar, oye, pues sí que puede ser una inversión. No es un gasto, comprar árboles, plantar árboles. Es una inversión plantar árboles. ¿Vale? Esto, insisto, con cifras que no están actualizadas porque el precio del carbono sigue disparándose día a día, pero el valor actual de beneficio ecosistémico del arbolado de la universidad era de 750.000 euros, cuando dentro de 30 años lo que esperamos es que el valor real de beneficio ecosistémico del arbolado de la universidad sin hacer nada, quiero decir, sin nuevas plantaciones que se vienen haciendo, será de casi 12 millones de euros. Entonces esto es importante. Esto es la consecuencia de esta realización de este estudio, pues nos encontramos con una serie de, digamos, subproductos. Se genera una base de datos, se genera una serie de información que ya que la tienes, pues puedes darle una serie de usos en plan gestión, literalmente gestión de la infraestructura. Lo que utilizan los servicios de mantenimiento o incluso los servicios económicos para valorarlo, ¿no? Mantenimiento de copas, catalogación, gestión del riesgo del arbolado, la optimización del recurso hídrico. Todo esto es muy importante. Nos queda un informe, un inventario con el cual cada árbol está numerado. Nos dice de cada árbol, pues, información general, las coordenadas, dónde se encuentra. Todo esto es información de gestión que utilizan los servicios de mantenimiento. Este, en concreto, por ejemplo, pues está en un aparcamiento, el aparcamiento se llama P1, está plantado y dice en comentarios no se trata de un ejemplar problemático, no supone un riesgo, un árbol pequeñito, con chinés, sino un árbol pequeñito. Este es el sitio en el que está situado. Aquí nos dice, bueno, pues mucha más información de gestión. La muerte regresiva de la copa no tiene muerte regresiva, la altura, hablo de un árbol pequeñito, de 1 metro, fíjate si tiene capacidad de crecimiento. La información de gestión con respecto a, eso, a la interacción que tiene con otro tipo de infraestructura. Conflictos con aceras, conflictos con infraestructuras de, pues en este caso tenemos red de agua, riesgo de rotura, improbable, la diana, es decir, si se rompiera un árbol de 1 metro, evidentemente no tiene peligro, pero si fuera un árbol de 80 metros o de 50 metros, pues podría tener una diana enorme si estuviera en la puerta de un aulario o en la puerta de un comedor. Y la vigilancia, ¿vale?
Se miran las plagas, se mira el follaje, las ramas, y aquí se nos hace un poco se nos mapea. Vemos en rojo los árboles que por gestión requieren un seguimiento más importante porque son más grandes, porque se encuentran situados en una diana mayor, se encuentran situados, por ejemplo, eso en la puerta de un aulario, en la puerta de un laboratorio, donde pasa mucha gente. Hablamos de 16.000 estudiantes, lo que tiene esta universidad. Son 16.000 personas andando por ahí, más personal. Estamos hablando de 18, 19.000 personas las que diariamente, en condiciones normales, ahora por desgracia es algo menos, pero en condiciones normales son unas 18.000 personas las que andan diariamente por ahí, con lo cual hay algunos sitios porque tienen más riesgo, son los que están marcados en rojo. Y luego tenemos una información subyacente a esto, que es que esto está de forma pública en el Google, en el mapeo de la universidad. Pues, por ejemplo, bueno, aquí tenemos este pino pequeñito, que presenta superficial radicular porque está en medio de un césped, por eso pues se le plantea una vigilancia. Está puesto en rojo porque está en una zona de paso de miles de personas diarias. Simplemente se vigila por eso. No es que suponga un riesgo inminente, pero hay que tenerlo vigilado. Este tipo de gestión es la que venimos haciendo y con la que, digamos, ayudamos a la población universitaria y a los sistemas de mantenimiento de la propia universidad. Esto se ha extrapolado afuera de la universidad, ya lo estamos desarrollando en algunos municipios pues con la misma intención. O sea, decir, bueno, vamos a valorar, primero a valorar, porque el gestor, el político de turno, el alcalde, el concejal, el que sea, le gusta mucho tener algo vendible. Y algo vendible, aquí, por ejemplo, esta tarde estamos hablando entre técnicos, estamos hablando entre gente que tenemos un poco de inquietud en este tema, pero hay mucha gente que no la tiene. Pero claro, cuando a todo el mundo, cuando a la gente le toca en el bolsillo, cuando empezamos a hablar de dinero, cuando empezamos a hablar de que, oye, es que usted, una alineación de árboles en su calle tiene un valor ecosistémico de $50.000, por decir, y si usted va y los desmocha, el valor ecosistémico que tiene en el momento que los desmoche es cero. Porque no tiene copa, porque no tiene área foliar, porque no absorbe contaminantes, porque nada, hasta que vuelva a dar hoja y el año que viene vuelve usted a desmocharlo, con lo cual el valor vuelve a cero. Todos los años el valor vuelve a cero. Cuando esto lo interiorizan los servicios de gestión, empiezan a mostrar una inquietud nueva. Ese es el momento de entrar. Y aquí también quiero culpar un poco. Yo he venido hablando de arriba abajo, desde la Unión Europea, países miembros, comunidades autónomas, municipios y ahora entidades públicas y privadas, pero ahora voy a ir al revés. Tampoco podemos culpar o responsabilizar de todo, y sobre todo lo malo que nos pasa, a los gestores. Y no podemos, ¿por qué? Porque también desde abajo arriba podemos trabajar. Este tipo de cosas pueden convertirse en propuestas reales que desde abajo se puedan plantear arriba. Es muy difícil que una propuesta real de este tipo, bien desarrollada, bien estructurada, no en media hora, sino en fin, estructurada en un proyecto completo y como se presentan este tipo de cosas. Este proyecto de gestión de arbolado tiene unas 900 páginas y, bueno, es muy difícil que un gestor reciba una propuesta de este tipo y la obvie. Por lo menos abre la puerta y por lo menos abre a escuchar. ¿No? Entonces, lo que no podemos tampoco siempre y por sistema es decir, no, es que no tenemos una ley del árbol. No, es que no hay una ley que proteja los árboles de las podas excesivas, de los desmoches. Es que no tenemos, no, vale, eso es cierto. No lo tenemos y es un hándicap y es un problema. Pero vamos a dar un poco el paso contrario. No lo tenemos, exijámoslo nosotros. No esperemos que nos llueva del cielo, porque mientras la inquietud no se le muestre a los gestores también por razones obvias y lógicas, los gestores lo que van a hacer es trabajar en las inquietudes de la población. Entonces, en gran parte, forma parte de nuestra obligación convertir la necesidad de infraestructura verde en una inquietud de la población que empiece a molestar y a perturbar a aquellos gestores que tengan la responsabilidad, porque entonces ellos también empezarán a preocuparse de esta parte de su gestión. Mientras ellos no se vean forzados, porque no,
insisto, por razones obvias. Si hay otras cosas, si el problema es la salud, si el problema es el COVID, pues ellos van a gestionar con arreglo al COVID. Tenemos que hacerle ver la importancia de los ecosistemas y la importancia del ecosistema urbano y de la importancia de la infraestructura verde dentro de la vida diaria de las personas, precisamente para evitar pandemias como el COVID. En el momento que eso se les haga llegar y lo vean como una prioridad, pues seguramente los tendremos en nuestro equipo. Y eso es lo importante. Y por encima de todo, y por favor, plantemos árboles. No es la solución, no es la panacea, no es la solución al cambio climático, solo plantar árboles. No es la solución a las pandemias, solo plantar árboles, pero por favor, plantemos árboles, que nunca pecaremos de poco. En la zona suya entiendo que es complicado. Por cierto, antes he estado leyendo y viendo algunos de los comentarios, algunas de las preguntas, y sí me gustaría hacer un inciso. Es una opinión personal, técnica, pero personal. He visto que se habla mucho de flora autóctona y de flora alóctona, y si es interesante o no es interesante leer de una u otra manera. A ver, yo soy de la particular opinión de que, para empezar, no hay ninguna flora autóctona de entorno urbano. Ninguna. Entonces he visto que se hablaba también de consumo de agua. Tampoco soy partidario de ese concepto. El arbolado urbano, la infraestructura verde urbana, un césped, no consume agua. Ni un litro. No la consume. La utiliza y no la devuelve. ¿De qué manera no la devuelve? Dependerá de muchas cosas, del recurso que tengamos disponible, si se lo podemos dar o no. Si no se lo podemos dar, punto y final, no tenemos opción. Si se la podemos dar, evidentemente, si cogemos flora autóctona de una zona árida, cuando hace calor, por definición, ese tipo de planta cierra sus estomas, entra en parada y no hace evapotranspiración, con lo cual necesita para vivir muy poca agua, pero tampoco hace evapotranspiración. Es decir, el pasear por debajo, y voy a mi flora autóctona, pasear por debajo de un encinar de Quercus ilex en el mes de agosto, nuestro mes de agosto, con 45 grados, pues uno debajo de la sombra de una encina está a 45 grados. En requerimiento de agua en mi club. Beneficio ecosistémico, mucho, en otro sentido, pero en ese, cero. Ahora, sin embargo, si uno en esas mismas condiciones pasea por debajo de una moreda, de Morus alba, o de una fresneda, un Frassino angustifolia, por ejemplo, pues encontrará una diferencia de temperatura de 15, 20 grados con respecto a pleno sol en esa fecha. ¿Por qué? Bueno, requerimiento de agua, alto. Evapotranspiración, alta. Efecto isla de calor, mitigado. No sé si me estoy explicando por esto, si acaso algo en alguna de las preguntas, pero es que quería hacer el inciso en esto. Lo que tenemos que saber cuando vamos a hacer una plantación urbana es nuestro objetivo. Y el objetivo en la planificación y en el plan de gestión de la infraestructura verde tiene que ser muy claro y muy delimitado. Si nuestro objetivo es este es nuestro objetivo. Si nuestro objetivo es mitigar la isla de calor, no podemos plantear la plantación de especies autóctonas en una zona desértica, porque no vamos a mitigar el efecto isla de calor. Si nuestro objetivo es mitigar, por ejemplo, contaminación lumínica o contaminación por ruido, pues necesitaremos árboles de mucha fronda para evitar el ruido. Si nuestro objetivo es de reducir la tasa de contaminación de humos, de metales pesados o de carbono, pues necesitaremos plantar árboles con una ratio de absorción de contaminantes muy alto. Depende de nuestro objetivo, pero no podemos pedirle a una planta que está adaptada a un entorno determinado. Lo que no podemos pedirle es que sea la panacea y haga todo lo que nosotros no somos capaces de hacer por nuestra cuenta, porque le estamos pidiendo, nunca mejor dicho, pera al olmo, ¿vale? Y bueno, yo sin más, pues aquí estoy a disposición de las preguntas que me quieran hacer y, por supuesto, a disposición, el tiempo es muy reducido, a disposición de lo que necesiten, cuando lo necesiten, en mi correo electrónico que está en mi página web, loarbolesmágicos.es. Ahí pueden entrar y las preguntas que quieran, cuando quieran y como quieran, aquí estoy a disposición, porque lo primero es el verde. ¿Vale? Gustavo, Muchas gracias. gracias, Óscar. Interesante presentación y el comentario final como que
tiene toda la lógica y la razón del mundo y realmente los mismos árboles no dejan ver el bosque. Efectivamente. Hay que ir un poco más allá. Oscar, mira, nos llegan del público preguntas, ¿cierto? Por ejemplo, Rodrigo Jorquera, del Serviu de Tarapacá, la zona donde estamos trabajando, pregunta por el plan de gestión del arbolado urbano desarrollado por la universidad, si se podría compartir. ¿Existe ese Sí. documento? De hecho, precisamente el interés, a ver, la universidad como tal debe de ser vanguardista y la universidad tiene que estar a disposición de la sociedad, si no, no tiene sentido, si no, no es una universidad, sería una entidad privada. De hecho, no solo compartir, sino encantado de compartir y de compartir conocimientos. Ahora mismo se está potenciando mucho a nivel europeo lo que venimos a llamar la transferencia del conocimiento y la transferencia internacional del conocimiento más. Y la transferencia intercontinental del conocimiento muchísimo más. Entonces, digamos lo que ahora está muy de moda, un poco snob lo que voy a decir, pero lo que llamamos el win-win. El compartir conocimiento es el objetivo de cualquier universidad, porque todos ganamos compartiendo conocimiento. O sea, por supuesto, yo estoy a disposición en ese sentido de quien sea. Y según me han transmitido, porque no puedo hablar yo por la unidad técnica de la Universidad de Jaén como tal, yo no soy la unidad técnica, la unidad técnica es un equipo muy grande. Según me han transmitido hoy, toda la unidad técnica de la Universidad de Jaén está a disposición de este tipo de proyectos y de cosas que podamos hacer a nivel internacional sin ningún tipo de problema. Perfecto, Hasta donde podamos excelente. llegar, claro. Claro, obvio. Mira, Héctor Reyes comenta cuán importante está en el consciente colectivo la velocidad de crecimiento de las diferentes especies arbóreas que se usan, además los bajos requerimientos de agua. O sea, rescato un poco la información que existe en cuanto al requerimiento, a la dinámica de crecimiento de la especie y el Sí, consumo de agua. ¿Ustedes tienen como seleccionado especies para hacer gestión? ¿Existe algún ranking como el que mostraba antes Jean-Marie? eso está muy datado, pero a nivel casi que mundial. La propia herramienta iTree lo tiene datado para muchas zonas del mundo, Chile entre otras. Y, y está datado. Es que por eso digo que depende de lo que queramos. El crecimiento rápido, evidentemente, en el momento que hablamos de crecimiento rápido, vamos a tener mucho requerimiento de agua, mucho secuestro temporal de carbono y una fijación de carbono más lenta, porque hablamos de anillos de crecimiento más amplios, hablamos de maderas más ligeras. Hay que pensar que el carbono fijado en la madera es el carbono equivalente a la cantidad de CO2 que se absorbe. Evidentemente va al peso. Un roble absorbe mucho más despacio, pero es mucho más eficiente a la hora de Volumen. fijar el carbono Mm. que un fresno, que tiene un crecimiento muy rápido, muy explosivo, ¿no? Entonces, claro, pero que eso está tabulado a nivel mundial, está tabulado las especies más... Si queremos una absorción de contaminantes muy rápida, por ejemplo, pues nos tendríamos que ir a eucalipto o nos tendríamos que ir a algún tipo de pino, con los problemas añadidos que tienen una plantación de eucalipto o una plantación de pino, claro, evidentemente. Por eso siempre tendremos que valorar, por eso es tan importante lo de tener los objetivos. Es tan importante tener qué objetivo quiero perseguir, a qué plazo, y con ese objetivo y ese plazo voy a decidir qué hago y ser muy inamovible en ese sentido. No podemos ir dando bandazos, no podemos plantar eucaliptos porque queremos una absorción contaminante rapidísimo y que luego nos encontramos con que tenemos una especie invasiva. Mm. Entonces, por eso es tan importante el plan. Antes de empezar a trabajar, un plan. Sí. Mira, Oscar, Rena Mujica pregunta, ¿Caso puede recomendar bibliografía sobre clasificación de especies más captadoras de contaminantes del aire en la ciudad? ¿Existirá un ranking de Sí, especies sí, yo que sean eso más... sí, sí. Es que no sé cómo compartir, pero si acaso te lo puedo compartir no, aquí, después, incluso lo... después vamos a hacer una recopilación igual de las preguntas Vale, para que las que queden en el tintero las puedas contestar perfecto. Pues sí, sí, y una usted me envía un retroalimentación de correo material. electrónico, yo le envío unas tabulaciones de absorción de contaminantes por especie. ¿Mm? Perfecto.
Una consulta que se da mucho, o sea, un problema, perdón, que se da mucho sobre todo en el sector donde estamos, en Alto Hospicio, que es la alta salinidad de los suelos, ¿ya? Entonces, cuando antiguamente empezaban a regar, porque ahora ya se está sacando todo ese suelo salino, pero los primeros esfuerzos, digamos, al regar mucho la planta, ¿ya? Se producen socavaciones grandes, incluso, bueno, por ahí unas roturas de matrices de agua o ya en el, ¿cuánto se llaman los domicilios? Una pequeña gotita, ¿sí? produce sofocaciones tremendas de suelo. ¿Caso tienen alguna experiencia ustedes allá Eso en aquí España, pasa en mucho Andalucía, con salinidad de sí, suelo? aquí pasa mucho eso en la zona de Almería, sobre todo en los suelos de yeso, en la zona de yesera. Es similar. Claro, eso ocurre mucho. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. Hay que buscar ese equilibrio entre el riego y el tipo de plantación que vamos a hacer y dónde y cómo. Hay soluciones basadas en la naturaleza. Insisto que me hace mucha gracia esta cosa tan moderna de soluciones basadas en la naturaleza, cuando lo que estamos haciendo es copiar lo que hacían hace 2000 o 3000 años. Pero bueno, hay soluciones basadas en la naturaleza que sí que hablan mucho de, por ejemplo, de algo que es corrido en arbolado urbano, que me parece que ya se ha hablado de algo al respecto en estos días en este seminario, de alcorque corrido, cambiando el tipo de suelo y, por supuesto, mucho cuidado con el tipo de riego, el riego por goteo, incluso riego subterráneo, justo el necesario y poco más. Pero realmente, claro, es muy difícil compaginar la construcción. Quiero decir, aquí ya tendría que hablar un equipo multidisciplinar y hacer a la hora de urbanizar, hacerlo de una forma conjunta. Tendría que hablar el arquitecto con el agrónomo, digamos, con el forestal, para llegar a ese entendimiento. Sí, Evidentemente, una calle que está hecha, es muy complicado, ¿eh? Es que estamos hablando de un tema, muchas veces la gente piensa, no, no, yo cojo una calle y la siembro de árboles. No, no, cuidado, ojo. Una calle que ya está hecha, hay que estudiarla muy bien a la hora de plantar árboles, porque podemos encontrarnos con un problema como este, de zona yesera, que se ocasionen cárcavas y se caiga una casa. O podemos encontrarnos con que hay una interacción entre infraestructura gris y lo que estamos plantando. La infraestructura gris no se puso ahí pensando que alguna vez iban a ir árboles y hay una conducción de agua, una conducción de desagüe, una conducción eléctrica, una conducción de gas, y nosotros no podemos ir de repente a plantar los árboles. Esto tiene que hacerse, sobre todo, tiene que ir pensado en las construcciones futuras o en las reformas de las construcciones realizadas. Yo en ningún momento, no creo que yo ni nadie con un poco de criterio plantearía, no vamos a plantar árboles aquí a todas las calles de una localidad. No, no. Cuidado, porque hay que ir con mucha cautela en este sentido, ¿eh? O ok, podemos tener problemas de este tipo, de conflictividad sí. con infraestructura. Mira aquí, Mónica Musalem pregunta qué hacen con los, bueno, yo sé que fueron ejemplos que pusiste nomás, ¿qué hacen con los residuos que quedan de las plantas desalinizadoras de agua? No sé si ustedes no tienen en Andalucía, los ejemplos que pusiste eran de... En Andalucía hay una planta en Carbonera, en Almería, una desalinizadora bastante importante, y la sal se comercializa. Se comercializa, ¿cierto? Porque, de hecho, de España es una de las sales más gourmet y más caras del mundo. Claro, hay una parte de esa sal que se comercializa como sal de mesa, y hay otra parte más industrial, digamos ya de unos segundos lavados y demás, que se comercializa como sal para, sobre todo los países del norte, para la... Parece de hielo, de carretera. Un subproducto del agua. Claro, ¿Qué un mejor? subproducto del agua, pero un subproducto que se cotiza caro Que se algunas cotice, veces. claro. Bueno, siguen llegando algunas otras consultas, no, más bien saludos. Eduardo Olmedo, gracias. Andaluces de Jaén, aceitunas altivos. Ese es el Y himno, así, ese es el himno de la provincia, de Miguel el himno de la Hernández. bronce, mira, aquí se lo sabe Eduardo Olmedo. Y felicidades, saludos y mantengamos la red de contacto y abierto a la retroalimentación que se pueda dar entre la universidad, ¿cierto? También hablé con Mario Romero para que se conecten las distintas universidades y los distintos servicios. Aquí como público hay 2 o 3 servicios
de Chile, que yo creo que van a estar muy interesados, ¿cierto?, en adquirir retroalimentación y novedades de ustedes allá en Andalucía, en Jaén. Todos aprendemos, porque es así, todos aprendemos. Es que si no lo hacemos así, mal vamos, ¿no? El conocimiento, sobre todo el conocimiento adquirido en el ámbito académico, si no se comparte, pues No estamos sirve. haciendo aquí entonces, Sí, claro. ¿verdad? Claro. Mira, Juana Zunino también pregunta sobre experiencia en requerimiento hídrico y evaporación de plantas, así que lo vamos a juntar todo en un... Sí, mira, en la misma tabla donde voy a pasarte la de absorción de contaminantes, también vamos a tener el tema de evapotranspiración y el tema, claro, la repercusión que eso tiene en la isla de calor, la mitigación de islas de calor. Yo digo que eso es importante. Y aquí mucha gente piensa eso, que aquí plantamos árboles, son autóctonos y gastan, entre comillas, gastan poca agua. No gastan poca agua, pero claro, si tú le estás dando poca agua, también te estás devolviendo poca agua. Entonces, ¿qué hemos hecho? ¿Me Sí, explico? sí, yo me acuerdo haber pasado por las dehesas y en realidad uno se iba a refugiar como a la sombra y no No, en la de seguía esa en verano no se con puede el mismo andar. calor. Claro, las encinas han cerrado estomas, se han parado Sí, completamente, igual que claro, se paran en invierno, está parado y allí no hay no hay una brisa, no hay nada. Te digo, no sin hay embargo, nada. ahora pasea uno por una fresneda y dice, oh, qué fresquito, más que Mm, agradable. Claro, pero lo que está haciendo simplemente el árbol es devolvernos el agua que le estamos dando, no está haciendo otra cosa. ¿Mm? sí, Entonces claro. es interesante, por eso esos objetivos hay que planificarlos muy bien antes, porque luego pues vienen los problemas. No puedo decir voy a poner una fresneda en alguna de las poblaciones vuestras porque no voy a poder regarla, entonces no tiene sentido, pero tampoco tiene sentido decir voy a mitigar la isla de calor poniendo olivar. Pues no, mire usted, eso va a llegar el verano y es como el que ha puesto un palo. Entonces no Sí, tiene sentido tampoco. claro. Justamente, Oscar. Bueno, te agradecemos la participación.